Bien, pues en este conjunto de sesiones relativas a la ética judicial, corresponde ahora dedicar nuestra atención a un tema especialmente importante que tiene que ver con la ética judicial, sí, pero ahora referida a la función electoral. Como todos ustedes saben, en el mes de noviembre de 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocó a la realización de un código de ética que se refiriera con precisión al tema que ocupa en este tribunal, que es el tema de la materia electoral. Es importante pues decir que como resultado de un conjunto de reuniones y de un proceso muy largo de reflexión sobre las implicaciones de la ética judicial, se llegó a la reflexión respecto de la necesidad de abordar los temas más puntuales que tienen que ver con la ética judicial, sí, pero aplicada a la materia electoral. Así, a lo largo de todo el año 2012 se trabajó en este importante documento del Código de Ética Judicial referido a la materia electoral y como consecuencia de ese se elaboró un documento que quiere ser complementario de ese gran otro documento que existe sobre la ética judicial, pero complementando los temas relativos a la ética electoral. Y así existe desde el año de 2013 un documento que tiene esa finalidad, incidir en las responsabilidades específicas, particularísimas que tienen las personas que se desempeñan en los tribunales, en el Tribunal Electoral y en las salas electorales, todas las personas quienes coadyuvan en las labores de impartición de justicia electoral y aquellos otros que realizan funciones dentro del propio tribunal. Así, entonces, se elaboró un documento del cual vamos a hablar en esta sesión, un documento que desde luego invito a todos ustedes a que hagan una lectura puntual, atenta, como para ir ubicando que de todo eso que se dice en ese código de ética judicial aplicado a la materia electoral, pues impacta en el trabajo profesional que realizan todos ustedes con la intención pues de identificar su trabajo de todos los días con estas sanas y mejores prácticas. Este documento, el Código de Ética en materia electoral, se refiere a 6 principios y de esos 6 principios quisiera yo que habláramos en esta sesión, que repito, es una sesión que tiene como finalidad introducirlos a ustedes en esta temática, pero que espera siempre que cada uno de ustedes luego vaya a los materiales específicos que sobre estos temas se les han proporcionado o se les van a proporcionar con la intención de que siempre haya una reflexión personal sobre ellos y que esa reflexión pues motive en ustedes la necesidad de adecuar su conducta a todas estas sanas y mejores prácticas que sin lugar a dudas pues harán que el trabajo que ustedes realizan sea mejor y que ustedes como personas crezcan. Esto es un asunto especialmente importante cuando se habla de ética. La ética no pretende sancionar o coaccionar a las personas. La ética pretende una exhortación para que las personas ahí donde se desempeñan y de manera específica los profesionales de la materia electoral, ahí donde se desempeñen, hagan del mejor modo posible su trabajo, no solo por la alta expectativa ciudadana que hay respecto de este trabajo que custodia y hace posible la democracia, un gran valor de nuestro país y que desde luego a este país le ha costado muchas décadas llegar a este brillante momento y que depende pues de los servidores públicos en materia electoral refrendar esos compromisos de bien ser y de bien hacer. Pero repito, la ética pretende ser una invitación al bien vivir, al vivir de la mejor manera posible, siendo, en este caso, profesionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, profesionales íntegros, profesionales éticos que con su bien ser y su bien hacer no solo
contribuyan a custodiar este gran bien que es la democracia. Lo más importante, con ese bien ser y bien hacer, sean ustedes mejores personas, personas plenas, personas realizadas, personas felices de realizar ese gran trabajo que contribuye a la gobernabilidad democrática de este país. Decía yo, pues, que este código de ética electoral se divide o versa sobre 6 principios que, repito, voy a referirme a cada uno de ellos, pero con la intención de que luego ustedes profundicen, vayan al fondo de estas cuestiones, pues como para que realicen ese trabajo importantísimo que tiene que ver con la reflexión personal. El primero de esos principios, y desde luego no podría ser otro, tiene que ver con el respeto por la Constitución, la ley electoral y el orden jurídico vigente. Desde luego, este es el primer principio y está puesto ahí con toda esa intención de entender que la constitucionalidad y la legalidad son valores fundamentales para el Estado de Derecho y para la vivencia real de la democracia en nuestro país, de manera que todas las decisiones que se toman con ocasión de las contiendas electorales deben de ser decisiones que estén fundadas en la ley, propiamente en la Constitución y en la legislación electoral aplicable al caso concreto, pero luego además motivadas en esos hechos. Entonces, en los hechos que tienen que ver pues con cada contienda electoral. La constitucionalidad y la legalidad de las decisiones que se toman en este tribunal son de la mayor importancia para la gobernabilidad democrática en que vivimos. Todas las personas que participan en las contiendas electorales, bien como ciudadanos, bien como partidos políticos, bien como candidatos, deben de tener la certeza de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las salas regionales, en todas sus decisiones, fundan en la ley, en la Constitución y en la ley aplicable al caso concreto todas sus decisiones. Depende, pues, este es un principio ético de la mayor importancia, entender la enorme responsabilidad que tienen quienes coadyuvan en estas delicadísimas tareas, la enorme responsabilidad que tienen respecto de que las decisiones que se toman sean siempre decisiones fundadas en el derecho aplicable y desde luego motivada por los hechos que en cada contienda electoral pues desde luego pueden surgir interpretaciones, pueden surgir puntos de vista y desde luego para eso están los tribunales, para dirimir esas controversias, pero esas controversias deben de ser siempre resueltas con un sustento jurídico indubitable. Este primer principio, ¿por qué es un principio ético? Pues porque desde luego de cara a quienes coadyuvan en las funciones electorales, pues existe la responsabilidad de siempre tener un horizonte respecto de la ley y consecuentemente mantenerse siempre actualizados, mantenerse siempre estudiando sobre la enorme literatura jurídica y judicial que existe en materia electoral. No puede ser de otra manera cuando se trata, como es el caso de México, de un Estado que desde luego tiene en la democracia uno de los mayores valores sociales. Un segundo principio tiene que ver con la neutralidad y con la independencia. Y si ustedes ya han hecho el ejercicio de hojear este código de ética o lo van a hacer después de esta sesión, se van a dar cuenta que se le dedica a este tema de la neutralidad y de la independencia un gran espacio dentro del código de ética. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la neutralidad y la independencia? Porque no basta que los servidores públicos en materia electoral sean conocedores del derecho aplicable a las contiendas. Eso es una condición de principio a la que nos acabamos de referir, pero es una condición inseparable de la actitud de neutralidad y de independencia
que deben hacer manifiesta quienes se desempeñan en esta alta responsabilidad social. Un servidor público en materia electoral está obligado a la neutralidad, debe de realizar su trabajo con una clara intención de no favorecer y de no perjudicar a ninguna de las personas que tienen intereses en las contiendas electorales. Debe de tener una clara intención de adecuar todo su comportamiento profesional y desde luego su servicio público, de manera que quienes participan en las contiendas electorales como electores, como miembros de partidos políticos, como candidatos, como observadores, sea el papel que desempeñen, tengan respecto de todos los servidores públicos en materia electoral la certeza que el comportamiento de los servidores públicos es neutral, es decir, un comportamiento en extremo profesional que lo único que pretende es efectivamente que la voluntad de los ciudadanos quede manifiesta, clara, indubitablemente en cada uno de los procesos. Los servidores públicos deben entonces esforzarse por mantener una conducta siempre neutral, es decir, que con sus acciones, sus comentarios, el modo como se relacionan entre los mismos compañeros del tribunal, el modo como entran en contacto con la sociedad, a todo el mundo le quede claro que no toman partido, posición, ni en favor ni en contra de ninguna de las personas que participan, personas, partidos políticos, etcétera, que participan en las contiendas electorales. Esto es un tema muy importante, la neutralidad, pero junto con la neutralidad está el tema de la independencia. Y la independencia, este principio tiene dos elementos. El segundo principio, neutralidad e independencia. La neutralidad, como digo, se refiere a esa actitud, a ese conjunto de actitudes en las que quede claro para todo mundo que quienes laboran en el Tribunal Electoral, desde luego, no tienen intención ninguna ni de favorecer ni de perjudicar a nadie, sino de que se aplique el derecho electoral al caso concreto y que desde luego prevalezca siempre el mayor interés de México, que es el interés de la democracia. Es decir, que todas las decisiones que se tomen sean precisamente las decisiones que la ciudadanía dejó saber en las urnas. Pero junto con la neutralidad, repito, aquí este principio pareciera que es doble. Tiene que ver con la independencia, neutralidad e independencia. Una cosa es el tema de la actitud externa, neutralidad, y la independencia es el tema tiene que ver con el interior de las personas que trabajan en el Poder Judicial, en materia electoral, en el Tribunal Superior de Justicia en materia electoral. Tiene que ver con eso, con que la independencia, es decir, libre de cualquier influencia, libre de cualquier influencia interna que desde luego pueda dar la impresión de que quienes coadyuvan en las tareas de impartición de justicia electoral pues tiene alguna intención oculta de favorecer o de perjudicar a alguien. La neutralidad es de un lado una actitud externa, pero de otro lado es interna, tiene que ver con la independencia del criterio con el que se comporta cada uno de los servidores públicos en materia electoral. Deben de ser independientes en la toma de sus decisiones, teniendo como único referente la Constitución y la ley aplicable a los casos. Ese es el referente obligado, independiente de cualquier influencia, de cualquier suspicacia que se podría prestar de manera que un servidor público en materia electoral pudiera estar en entredicho porque parece ser que que podría existir alguna influencia externa sobre él. La independencia tiene que ver precisamente con eso,
con que a través de una actitud seria y estudiosa de cada caso, pues los servidores públicos se mantengan con esa seguridad de que las decisiones que se están tomando son producto de un estudio profundo del caso concreto y del sincero y único interés de servir a México y de que prevalezca el interés de la democracia en cada caso controvertido. Este tema, pues, es de la mayor importancia y, como ustedes verán en el código, al segundo principio, de la neutralidad y la independencia, el código le dedica un espacio especialmente largo precisamente por eso, por la serie de casos concretos en los que la casuística, en los que se pudiera dar otra impresión. La neutralidad se traduce pues en el hecho de observar una conducta que solo atienda a los aspectos pertinentes para la función judicial y jurisdiccional que en cada caso controvertido se presente. La neutralidad es pues eso, un conjunto de actitudes interiores que descansan en algo mucho más profundo, que es la independencia interior, el deseo serio y sincero de orientar el trabajo profesional que se realiza hacia las sanas y mejores prácticas. Y como consecuencia de la neutralidad y la independencia, existe un tercer principio. Este tercer principio tiene que ver con la transparencia. Hoy existen muchos autores modernos que dicen que la transparencia es la forma moderna de referirse a un concepto antiguo que es la ética. La ética hoy se viste de transparencia. ¿Qué quiere decir transparencia? Pues desde luego es un elemento esencial, fundamental para la confiabilidad y la certeza jurídica. La transparencia obliga a todos los servidores públicos y de manera especial obliga a quienes se desempeñan en una función tan delicada como tiene que ver la custodia y la salvaguarda de los valores democráticos en los que se soporta la gobernabilidad de este país. La transparencia se refiere a que las decisiones de los servidores judiciales en materia electoral puedan ser siempre verificables, precisamente porque las partes, los partidos políticos, los ciudadanos, la sociedad en general, deben quedar plenamente convencidos de que en cada caso concreto, controvertido, en cualquier contienda, quienes han resuelto, que son las autoridades electorales, lo han hecho de conformidad con la ley. De manera que la transparencia tiene que ver con que precisamente esos hechos que en una contienda electoral pueden ser susceptibles de interpretaciones de muchos tipos, pues desde luego sean siempre tratados por los servidores públicos en materia electoral al amparo de la ley aplicable al caso concreto. Es decir, la no distorsión entre los hechos y la interpretación de los mismos de cara a la ley, a eso llamamos transparencia, de manera que quede muy claro cuál es el sentido de las decisiones que se toman y que esas decisiones tienen como única finalidad pues que la voluntad democrática de este país pues quede efectivamente plasmada en cada caso concreto. La transparencia comprende desde luego otro aspecto muy importante que tiene que ver con el acceso libre de los ciudadanos a la información que les es propia. El tribunal está obligado a ser transparente en el acceso a la información y este es otro tema. No solo es que el modo como se tratan los hechos que devienen en conflicto de cara a la ley sea evidente al ciudadano para dar seguridad y certeza, sino que además los ciudadanos, los partidos políticos, los propios candidatos, pues tienen derecho a conocer de la información que es atinente al caso concreto y desde luego las instancias del tribunal están obligadas a ofrecer esa información de manera clara,
sin rodeos, de manera que quien cumple con el procedimiento para acceder a esa información, la información se le presente en todos los casos en que tiene un legítimo derecho, un legítimo interés para conocer del caso concreto. Ser transparente, ser un órgano público transparente, desde luego es un reto enorme que tiene que ver pues con un deseo profundo de hacer hasta el final de la mejor manera posible el trabajo que cada uno de los servidores públicos tiene asignado. Un cuarto principio tiene que ver con la excelencia. Excelencia. Se pide de los servidores públicos en materia electoral no solo que cumplan con su trabajo, se les pide más. La ética es siempre una invitación a ir a más, a llegar un poco más que solo el cumplimiento de un trabajo. A quienes se desempeñan en la materia electoral se les pide que sean excelentes en el trabajo que realizan. Y ser excelente es proponerse unas metas ambiciosas que de un lado tienen que ver con el estudio serio y profundo, de otro lado tienen que ver con el deseo permanente de capacitación, de mejores y sanas prácticas en todo lo que hacen, y por sobre todas las cosas tienen que ver con ese deseo de cada persona de ir a más. En la medida en que un servidor público es excelente en el trabajo que realiza, la excelencia hace nacer la confianza, y en la medida en que una persona es excelente en el trabajo que realiza, pues se vuelve una persona confiable para mejores y más delicadas funciones. La mejor forma de hacer carrera, de ascender dentro de la escala, dentro de la escala laboral, tiene que ver con el mejor desempeño del trabajo. La excelencia es pues un elemento indispensable de todo aquel que se considera un buen servidor público, y todo el que se considera un buen servidor público pues se propone ya de suyo superarse, metas ambiciosas de superación personal, de superación profesional, que desde luego inciden en el trabajo que realiza, pero muy importante, inciden también en él como persona. Una persona que se propone ser excelente, desde luego llega a más, y en la medida en que se es más, pues también se es mejor, y consecuentemente pues se alcanza esa plenitud humana que desde luego no solo está asociada a la satisfacción del deber cumplido, sino también está asociada al bien que ese servidor público pues realiza en el entorno laboral donde se desenvuelve. La excelencia hace nacer un quinto principio que desde luego es de la mayor importancia. La excelencia, como digo, tiene que ver con la calidad del trabajo, pero este quinto principio incide en algo especialmente importante, que es la minuciosidad y la exhaustividad. Quienes tuvimos el honor y la oportunidad de participar en los trabajos previos al documento final que ha quedado de este código en materia electoral, tuvimos muchas sesiones en las que se habló de este principio de la minuciosidad y la exhaustividad. La materia electoral es tan delicada, que exige un trabajo minucioso y exhaustivo. La minuciosidad tiene que ver con el cuidado de los detalles. Todos los detalles en materia electoral son importantes, porque en todos los detalles que tienen que ver con una contienda, antes, durante y después de ella, lo que está de por medio es la gobernabilidad democrática de este país. Ser minucioso es tener esa capacidad de llegar hasta el último detalle. Todos los detalles son importantes, y la minuciosidad es un valor ético de la mayor importancia en esta materia, porque de lo que se trata es de un bien social
precisamente indispensable para la gobernabilidad de este país. Una cosa es la minuciosidad y otra cosa es la exhaustividad. La minuciosidad, como digo, tiene que ver con el cuidado de los detalles y la exhaustividad tiene que ver con la capacidad del servidor público en materia electoral de realizar los procedimientos, todos los procedimientos, respetar todos los protocolos con el mayor detalle, llegando hasta el final, sin brincarse ninguna cosa, sin dar por supuesto nada. Una persona que realiza su trabajo, y este es un principio que se les pide a quienes se desempeñan en esta materia, quien realiza su trabajo de manera minuciosa y exhaustiva, está comprometiendo su bien ser profesional. Realizar el trabajo de manera minuciosa y exhaustiva es con los hechos, con el producto final, decir, llegué a lo más que podía, no me guardé nada, efectivamente me comprometí hasta el final en esta responsabilidad y la saqué adelante apegado a la ley, cumpliendo con todos los protocolos, con todos los procedimientos, de manera que ese trabajo minucioso y exhaustivo, como consecuencia de que estamos ante una persona que se propone ser excelente, pues efectivamente le aporta a la ciudadanía la certeza de saber que puede confiar en las autoridades que custodian este tema tan delicado. La minuciosidad y la exhaustividad es esa capacidad de descender a lo profundo del trabajo que ha sido encomendado a cada persona y de tomárselo con la seriedad que el asunto tiene, con la seriedad de saber que ser minucioso y ser exhaustivo es la mejor garantía de que efectivamente ha sido respetada en cada contienda electoral la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Y un último principio, el sexto principio, tiene que ver con la actitud de servicio. La actitud de servicio. Todos estos 5 principios anteriores, pues desde luego no estarían completos si de cara al ciudadano los servidores públicos en materia electoral no tuvieran una actitud de servicio. Quien acude a los tribunales, a las salas regionales, en esta materia electoral, ha de encontrar del otro lado de la ventanilla servidores públicos que con sus acciones, que con sus respuestas, que con su trato amable y atento a los ciudadanos, hacen ver a los ciudadanos que hay una actitud de servicio, un deseo de que efectivamente la ciudadanía se sepa bien atendida, adecuada, profesionalmente bien atendida por esos servidores públicos. La ciudadanía, todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir servicios públicos de calidad. La ciudadanía ha pagado por adelantado todos los servicios públicos y todos los ciudadanos tenemos derecho a que quienes se desempeñan en la prestación de los servicios públicos lo hagan con una actitud de servicio, siempre entendiendo que los servidores públicos en otro momento también son usuarios de servicios públicos y que todas las personas, pero de manera particular los servidores públicos en materia electoral, han de entender que desde luego están para servir a la ciudadanía y para servirlas pues con esa atención, con ese cuidado, con ese respeto, que de cara al ciudadano pues le quede muy claro que quien está del otro lado de la ventanilla, quien es el prestador del servicio público, es una persona excelente, es una persona que conoce el asunto, la materia de la que se trata y que desde luego está capacitado como para responder pues, a las legítimas solicitudes de los ciudadanos. Tener una actitud de servicio, como digo, es un tema que tiene que ver
con el contacto del servidor público con la ciudadanía, pero la actitud de servicio también se refiere al interior del ambiente de trabajo que generamos. Las personas, los servidores públicos tienen esa doble función. No solo es que deben atender a la ciudadanía que se acerca a pedir el servicio, sino que además han de generar al interior del lugar donde trabajan pues la misma buena relación con sus compañeros de trabajo y desde luego con sus superiores. Actitud de servicio tiene que ver con la manera en cómo facilitamos el trabajo de los demás, y al facilitar el trabajo de los demás, entendiendo que lo que se está haciendo pues es contribuir a que el trabajo en general del Tribunal Electoral pues desde luego sea realizado de la mejor manera. Actitud de servicio, repito, pues es la mejor manera de en los hechos honrar la gran responsabilidad social, el honor que debe sentir un servidor público en esta delicada materia, pues por el bien jurídico tan importante que se hace presente en la gobernabilidad democrática en que vivimos. Estas reflexiones que he compartido con ustedes a lo largo de esta sesión, desde luego, quieren ser una invitación para que cada uno vaya en el momento que lo juzgue oportuno a los textos que han sido preparados para esta sesión, a los materiales que han sido preparados, y desde luego que haga además una lectura detallada de cada uno de estos 6 principios a los que hoy me he referido. Simplemente esta sesión pues es una sesión introductoria que, repito, siempre espera el que cada uno de ustedes tome el código de ética electoral, repase por cuenta propia estos principios y se formule en una reflexión pues personal, se formule aquellos puntos, aquellos aspectos en los que sin lugar a dudas todos podemos mejorar. La ética es una gran exhortación a vivir del mejor modo posible, y vivir del mejor modo posible, profesionalmente hablando, siempre pasa por el camino de plantearnos hacer mejor el trabajo que realizamos todos los días. Pues les deseo mucho éxito en las sesiones de este curso y desde luego en su vida profesional. Muchas gracias.